Y regresamos a las andadas. Voy a pedirle a alguien, por favor, que tenga el don de servicio y que me ayude a repartir esto, se me olvidó. ¿Quién tiene el don de servicio? Muy bien. Procuremos no ver este estudio que les di, sino ya ustedes lo repasan en su casa, ¿sí? Es lo mismo que vamos a ver en la predicación, solamente que es pues ya en escrito. Si hay algo que hay que contestar, sí hay un pequeño parrafito, pero ya sería cuestión de que lo tengan en mente. Esto es más, ya no es tanto una predicación como lo hemos visto. Terminamos de ver Efesios, casi nos llevó unos 9 meses, bueno, no tanto, unos 8 meses, y luego vimos las cartas de Cristo a las iglesias de Asia, y ahí pues nos llevó más o menos unos 2 meses ver eso. Y ahora vamos a ver, este es como un estudio bíblico que nos habla de la historia del Evangelio y el reino de Dios. Y para esto, aquí les puse 2 textos que vamos a ver hoy como introducción. Están en Efesios 1 y en Primera de Pedro. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en estos pasajes. Y quiero enfatizar algo que dice aquí en este pasaje. Aquí en Efesios 1, el apóstol Pablo es uno de los hombres que tuvieron una visión muy amplia de lo que es el plan de Dios, y él lo expresa aquí, en esta porción. Vean lo que dice específicamente el versículo 3 y 4. Esto ya lo vimos también cuando lo estudiamos, pero él, ¿cómo empieza la enseñanza? ¿Cómo empieza él su carta? Bendiciendo a Dios, o reconociendo que Dios es bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en esta ocasión veíamos todas las bendiciones que menciona aquí Efesios 1. Pero vean aquí cómo dice: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta frasecita, antes de la fundación del mundo, ha traído diferentes pensamientos y escuelas que tienen diferentes enseñanzas. Sin embargo, lo que quiero recalcar es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, que Dios tiene un plan, y ese plan no inició con nosotros, sino que su plan, el plan de Dios, está hecho desde antes de que Él hiciera el mundo aún. Y dentro de este plan está Cristo, y estamos nosotros también. Vamos a ver, porque dice aquí que nos escogió en Cristo. En Primera de Pedro capítulo 1, también está escrito ese texto aquí. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice el versículo 18. A todos los que hemos creído sabemos que teníamos una manera de vivir vana, pero fuimos rescatados. Y dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos dice versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Es decir, el hecho de que Cristo muriera no fue algo que a Dios a última hora se le ocurrió decir, bueno, ya no puedo rescatarlo, entonces que muera y eso va a bendecir a muchas personas. No. Y tampoco fue de que, según el relato bíblico, el hombre cae en pecado y entra la maldición, entra la enfermedad, entra la muerte, y entonces Dios dice, híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a mandar al Mesías para que salve a estos rebeldes. Sino que Él, desde antes de que hiciera el mundo, Él ya tenía, de acuerdo a ese pasaje, predestinado a Cristo Jesús para que muriera por nosotros, que ya fuimos escogidos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. No se aprecia muy bien porque ya necesitamos otra proyección, ¿verdad? A ver si algún día ponemos una pantalla ahí y una pantalla acá, y ya estoy más libre de ponerme en medio, porque aquí interrumpo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué se alcanza a apreciar? No se ve nada, no tiene imagen, no tiene forma.
Muy bien, es un tronco de un árbol, ¿verdad? Es una corteza. Y vamos a ver, me voy a ir con calma y con tiempo medido para no ser como la semana pasada que sí me pasé, ¿verdad? Vamos a ver esto, la historia de toda la Biblia. Pero van a decir, hermano, pues si con 7 versículos te tardas 1 hora, imagínate con toda la Biblia. No va a tardar 1 hora, ¿verdad? Vamos a verlo con calma. Y la Biblia, a lo que voy es que la Biblia se puede aprender de diferentes formas. Sí, hay muchas formas. Una de ellas es, como lo hemos visto, como cuando apreciamos la corteza de un árbol, podemos detenernos y ver y mirar y examinarla, y más si nos gustan esas cosas, ¿no? Verla con calma, incluso agarrar un microscopio y verlo y todo lo que tiene, tocarlo y sentirlo y todo. Bueno, eso es ver las cosas a detalle, y eso es lo que hicimos más o menos en las cartas de Apocalipsis, donde en cada una pues lo vimos un poquito a detalle, no fue mucho a detalle, pudimos tardarnos más, pero no fue así. Otra forma es ya viéndolo un poquito más de lejos, como cuando vemos lo que nos enseña, por decirlo así, un capítulo de la Biblia, ¿no? Y aquí ya vemos qué nos enseña todo el capítulo, como creo que cuando vimos Efesios capítulo 2, me imagino, o recuerdo, fue cuando lo vimos todo completo en una sola predicación. Y ya vemos la perspectiva un poquito más amplia, pero no nos metemos a ver los detalles, ¿no? Otra forma de aprender la Biblia es cuando ya vemos un poquito más. No solamente vemos un capítulo, sino vemos lo que nos enseña un libro de la Biblia. Y por ejemplo, pudiéramos ver acerca de Jonás, por decirlo de cierta forma, y verlo en un solo día. Pero nos vamos a perder de muchos detalles, ¿no?, que podemos encontrar en medio de todos los capítulos y todo eso. Y otra forma es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Un panorama, ¿verdad? Donde podemos ver más o menos de qué trata toda la Biblia, pero nos vamos a perder de muchas cosas porque no vamos a poder caminar por aquí, por los bosques, por las calles, no vamos a poder echarnos un chapuzón ahí al lago tan bonito que se ve ahí. Solamente vamos a ver lo que hay en el plan de Dios, ¿sí? Y vamos a verlo a muy grandes rasgos. Va a haber muchas cosas que no vamos a mencionar, y las cosas que mencionaremos van a ser muy generalizadas. A esto se le ha llamado la teología bíblica, es decir, cómo Dios se va mostrando o va mostrando su plan poco a poco. Lo que conocía Adán y Eva de Dios es muy poquito a comparación de lo que conocemos nosotros. Él lo conocía personalmente, ¿no? Pero nosotros conocemos mucho de la palabra. Lo que conocía Abraham acerca del plan de Dios y del propósito de Dios no era tan grande como lo que nosotros deberíamos de conocer. Lo que conocía incluso Moisés, él conocía muchas cosas, pero no podía tener todo el panorama completo, ¿no? Como Moisés vivía por aquí, por ejemplo, y solamente conocía estas cosas, y ya por acá David, y por acá los discípulos, Jesús, y nosotros podemos ver toda la historia de una manera muy general. Ahora, todo eso está ahí en la primera hoja, ¿no? ¿Cómo es Dios? Dios es eterno, y como vimos ahorita, Él tiene un plan y siempre ha existido. Dios no tiene principio ni tiene fin. Esa es una de sus características, uno de sus atributos. Dios es eterno y Él tiene un propósito para la creación. El propósito es mostrarse a sí mismo, mostrar su gloria, mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar su compasión, mostrar su poder, mostrar su control sobre todas las cosas, mostrar todos los atributos. Por eso Él hizo el mundo y nos hizo a nosotros. Vamos a ver la historia del Evangelio y del reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? Vamos a verlo en cuatro divisiones. Espero hoy abarcar la primera, esta en 1 o 2 domingos, este tal vez en 2, y el último tal vez en 2 también, para no irme muy rápido ni muy lento tampoco. Ahora,
Pensemos primero en la creación. Ahora vamos a recordar eso, ¿no? Estamos viendo el panorama. ¿Cómo es el panorama? Vemos en los primeros capítulos de la Biblia, vemos la creación de Dios, y luego vemos el pecado, cómo entra, y luego la gran mayoría de la Biblia, la gran mayoría de las historias y del tiempo de la Biblia, tiene que ver con el plan que Dios tiene para salvar, como Jesús dice, salvar aquello que se había perdido, la redención. Y vamos a ver que los reyes, los jueces, el libro de Crónicas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, todos ellos, todo lo del Antiguo Testamento, hasta Cristo, tiene que ver con la redención. Y nuestros tiempos todavía tienen que ver con la redención. Y después vendrá la restauración, donde ya regresaremos a la posición inicial. Ahora, yo imagino que la gran mayoría aquí ya hemos leído pues, la Biblia, ¿no? O por lo menos algunas porciones de la Biblia. Y si alguien ha tenido ese buen deseo de fin de año o de inicio de año, de decir, este año voy a leer la Biblia completa, y empezaron con Génesis, bueno, por lo menos creo que se han terminado los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Espero que sí, si no, pues ahí se los encargo de tarea. ¿Qué aprendemos en Génesis 1 y 2? Bueno, antes de ver este cuadro, voy a leer lo que puse aquí en sus hojitas, ¿no? Este primer relato, el relato de la creación, encontramos cómo es la manera en la que luciría el reino de Dios. Dios nos da un vislumbre de lo que es su plan, cuando Él está reinando sobre su creación. En esta imagen, en este vislumbre, podemos ver que no hay pecado, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay conflictos, ni guerras, ni discusiones. Hay una armonía completa entre Dios como creador y como rey, y entre su creación. Veamos cómo nos relata la Biblia la creación de Dios en los diferentes días. Y aquí vemos que, de acuerdo al relato de Génesis, en el primer día Dios hizo la luz y la noche. En el segundo día, los cielos. En el tercer día, la tierra y los mares. A esto se les ha llamado los hábitats, o sea, lugares para habitar. Y los otros 3 días, vamos a decirlo de cierta manera, los usó para llenar lo que Él ya había hecho. Los primeros 3 días hace el lugar, y los otros 3 días hace los seres o las cosas que van a habitar esos lugares. Por ejemplo, en el cuarto, ya vemos que hace el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué hay luz y todavía no está el sol? Porque dice la Biblia que Dios es luz. Incluso en la creación, en la recreación, ya al final veremos que tampoco habrá sol, porque Dios mismo es el que va a iluminar toda la creación, pero eso es otra cosa, ¿no? En el quinto día, lo hizo para habitar los cielos, las aves para habitar los cielos que había hecho en el segundo día, y los peces para habitar los mares que había hecho en el tercer día. Y en el sexto día, dice la Biblia que Él hizo los animales terrestres. Y aquí hay algo interesante. Todo lo que Dios hizo, lo hizo conforme a su palabra. Y ahorita, más adelante, vamos a ver algunas cosas ahí. Ahora, una creación especial. En el sexto día, además de que Dios hizo los animales, la Biblia nos dice que Él hizo, pero de una manera más personalizada, al hombre y a la mujer. Y este relato está en Génesis 1, desde el versículo 26 al versículo 31, y en el Génesis capítulo 2 vemos ya de una forma más explicada la manera en la que lo hizo. Aquí quiero solamente compartir algo que es bueno saberlo. Vamos a ver Génesis 1. Versículos 26. Dice, 27, perdón. Y creó Dios al hombre a su imagen.
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta versión de la Biblia que usamos ya es una versión muy antigua, por eso usa esa frase, esa palabra que ya no se usa, que es hembra. Se oye feo realmente, ¿no? A nuestro tiempo se oye feo que a una mujer le digan hembra, pero en el tiempo en que se hizo esta traducción era algo normal, ¿sí? No era algo malo. Entonces, para que no digan, la Biblia habla muy feo de las mujeres, bueno, a nuestro tiempo sí, porque no es la forma en la que usamos hoy esta palabra, pero sí es como se usaba en aquellos tiempos. Las nuevas versiones ya dice hombre y mujer, los creó ya de una forma más actualizada. Ya dice hombre y mujer. Ahora, en el capítulo 2, igual no es un estudio como que con mucha calma, solamente lo voy a mencionar y confío en que lo leerán. Pero en el capítulo 2 es cuando ya se nos dice cómo Dios hizo al hombre, que Dios tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y le dio aliento de vida, y que después del hombre hizo a la mujer. Ahora, el punto es que cuando nos metemos a estudiar la Biblia, sin duda nos vamos a encontrar con personas que no creen y meten su cizaña, así como el enemigo no mete la cizaña. Y algunos meten sus ideas y dicen, algunos tienen una idea, de hecho algunos judíos tienen esa idea, que Dios hizo a un hombre y a una mujer en Génesis 1, pero que estos se hicieron mal, y en Génesis 2 hizo a otros. O que la mujer que Dios le dio a Adán en el capítulo 1 es una, y la mujer del capítulo 2 es otra, porque lo ven relatado dos veces, y eso es verdad. Se relata en el capítulo 1 y luego se relata en el capítulo 2. La pregunta es ¿por qué? Muchos dicen, pues porque son dos mujeres, ¿verdad? O son dos parejas. La realidad es que los judíos primero daban la idea completa y después explicaban todo, ¿sí? Entonces aquí lo que hace el autor de Génesis es, nos da la idea completa en el capítulo 1, y en el capítulo 2 ya explica lo que había dicho en el capítulo 1. No es que sean otras personas, sino que es una explicación. Ahora, aquí ya en sus hojas, ya ven que vamos rápido. En sus hojas, en la tercera página, ya vemos lo que dice en cuanto al sexto día. Dios hace una creación especial. ¿Por qué es especial? Y aquí los que tengan algún lapicero, bolígrafo, lápiz, como le llamen, anoten, ¿verdad? Porque el ser humano fue creado, de acuerdo a como dice la Biblia, lo leímos ahorita, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ser humano es diferente. Ahora vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. Actualmente muchas personas, sobre todo los de mi generación, ¿verdad? Los millennial y todavía los de cristal que vienen más duro todavía con eso, tienen esa idea de que los animales son como que casi regresamos a los tiempos antiguos, ¿verdad? En que los animales los endiosábamos, los seres humanos. Personalmente a mí no me gustan los gatos, sé que aquí hay personas que aman a los gatos, ¿verdad? Pero hace poco vi que a los gatos los adoraban en Egipto. De hecho muchos gatos vienen de allá, de África, ¿no? Y en Egipto, un país de África, adoraban mucho a los gatos. Muchos adoran a los gatos. Regresan otra vez, pero bueno, no es bueno adorar a los animales, ¿verdad? Pero nuestra generación lo que hace es que les da una dignidad, pero muy fuerte, casi al grado de que ya es más digno un animal que un ser humano. Y en las leyes se nos enseña eso, ¿no? Ustedes saben que está prohibido comer huevos de tortuga. A ver, levante la mano, ¿quién ha comido? No levante la mano porque luego aquí todos nos condenamos, ¿verdad? Pero muchos hemos cometido ese delito, comer huevos de tortuga. Y la ley protege mucho a los huevos de tortuga, ¿verdad? Que si alguien lo come o porque están ahí prohibiendo que se reproduzca naturalmente la tortuga, pues lo meten a la cárcel o una multa mínima.
O por ejemplo con las águilas también muchos ya están protegiendo mucho a los huevos de las águilas, porque ciertamente, y la Biblia enseña que los animales tienen cierta dignidad, porque dice la Biblia que el sabio tiene cuidado de la vida de su bestia. O sea, vamos a cuidar a los animales. La bestia también es una forma que se le mencionaba a los animales, que ya no usamos eso. Ahora lo usamos mal, ¿verdad? Las personas que se portan mal, ay, eres muy... Pero no debemos de usarlo tampoco. Para eso usamos esa frase. Ahora, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado de la vida de la bestia, de darle su dignidad. Pero hemos llegado al grado de decir, el animal, cuida a los animales y derecho de los animales. Y a veces nos preocupamos más por cómo cuidamos a los animales que por cómo cuidamos a los seres humanos. Y ahorita ya hay muchas leyes que están en pro del aborto, por ejemplo. Es decir, ¿cómo está de que cuidamos más a los huevos de los animales que a los embriones de los seres humanos? ¿Y por qué decimos que el ser humano es una creación especial o tiene una dignidad más grande que toda la creación? Porque solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente el ser humano. Tenemos esa capacidad de relacionarnos con Dios. Fuimos formados por Dios con el aliento de vida que viene de Dios, creados para, ahora aquí, si están en Génesis 1, vean el trabajo que Dios les dio al hombre. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al ser humano ¿para qué? Para señorear, para ser señores, para ser gobernadores de la tierra. Pero la idea no era, y es lo que quiero como que proyectarles, es que la idea no era que si el ser humano no hubiera pecado, se hubieran quedado ahí en el jardín del Edén nada más. No, la idea de Dios era, y aquí está claramente, fructifiquen, es decir, tengan hijos, y multiplíquense, y llenen toda la tierra. Esa era la idea. ¿Toda la tierra llena de qué? Imagínense toda la tierra llena de seres creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el vislumbre de lo que Dios quiere como su reino, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito del ser humano? Y de acuerdo a estos pasajes, en primer lugar, el ser humano fue creado para servir a Dios, porque fuimos hechos por Dios. Es decir, no tenemos escapatoria. Si no fuera por Dios no tendríamos vida, ni siquiera existiríamos si no fuera por Dios. Creados para servir a Dios, para decir, aquí estoy, tú me hiciste, Señor, como dice el Salmo, ¿no? Tus manos me criaron y me formaron. ¿Qué quieres que yo haga? Creados, porque eso es lo que Dios le hizo a Adán y Eva, ¿no? Sírvame. ¿Cómo? Fructificándose, llenándose la tierra y multiplicándose. Creados para tener una comunión con Dios. Estas personas tenían una comunión con Dios. Dice la Biblia que Dios paseaba y que ellos estaban en una comunión con Dios. Pero también algo que hay que recalcar es que fuimos creados para que el reino de Dios se expandiera, que no se quedara solamente en el Edén y que no se quedara solamente entre ellos. La idea de Dios no era que solamente Adán y Eva fueran los adoradores de Dios. No, la idea de Dios era, Adán y Eva, ustedes tienen que fructificar y que no solamente mi nombre sea glorificado en el Edén, sino en toda la tierra. ¿Por medio de quién? De los seres que ellos iban a procrear, porque eso es lo que Dios les dice, ¿no? Entonces la tarea es expandir el reino de Dios. El hombre fue creado para gobernar o señorear. Y aquí el punto es que ese gobierno y ese señorío tiene que ser con límites. Versículo 16, Génesis 2:16, lo leo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
¿Sabía Dios que iban a comer? Sí, porque acuérdense, es un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios, por decirlo de cierta forma, envió a Jesucristo desde antes, pero se manifestó hasta hace 2000 años. Ahora, los límites, aquí es el asunto, son los que a veces no queremos respetar, ¿verdad? Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y decía mi mamá, se hace tu santa voluntad, como con mucha ironía, porque mi voluntad no es santa, ¿verdad? Es una voluntad caída como la de todos. Fuimos creados para gobernar y la clave es con límites. Hay un límite. No iban a hacer lo que ellos querían. Ellos iban a gobernar y iban a ser señores, pero con el límite de reconocer que son súbditos de Dios. Por eso Dios les puso ese límite nada más. Puedes comer de todo, pero por decirlo de cierta forma, para que te sometas y para que reconozcas que yo soy Dios, obedéceme solamente en esto. No comas de ese árbol. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que pasó. Como a los niños. No hagas eso y parece que le decimos, adelante, hazlo, mira, no va a pasar nada. Pues así somos, ¿no? Ahora, aquí hay una aplicación. Ahí vamos a leerlo en la primera aplicación que está a mitad de la página 3. Muchas personas, incluso cristianos, preguntémonos, yo también, como decían los discípulos, ¿seré yo maestro? Viven sin propósito fijo, porque buscan vivir para propósitos para los cuales no fueron creados. Puede ser que sí cumplan los propósitos que se ponen, que buscan, pero siempre fallarán en los propósitos del Creador. Vamos a poner unos ejemplos. Aquí puse ejemplos de herramientas, cuchillo o llave o una maleta. Eso es porque esos vivimos en nuestra casa ahorita, hace esta semana. Primero la del cuchillo. ¿Cuántos de ustedes se han visto en la necesidad de quitar un tornillo y no encuentran o no tienen desarmador? Dicen, voy a la refaccionar en 60 pesos. No, mejor saco una llave, ¿verdad? La más delgadita para que quepa. O saco un cuchillo y lo uso. Ahí andamos batallando. ¿El propósito del cuchillo es desatornillar? No. Pero a fin de cuentas lo usamos para desatornillar y funciona. Pero ese no es su propósito. No sé cuántos tienen una bicicleta de esas para hacer ejercicio o han visto que gente tiene bicicletas para hacer ejercicio, pero la usan para colgar la ropa, ¿verdad? Para colgar la toalla. Y ahí está muy bonita, la usan como perchero, pero no es un perchero, ¿qué es? Una bicicleta para hacer ejercicio. Por ahí está bien adornadita, bien bonita y todo, ¿no? Y hay personas que así tienen cosas, pero no las usan para lo que son realmente, y al fin de cuentas encontramos otro propósito. Aquí les puse esto de la maleta como barandal, solamente se los digo para que duerman a gusto. Yo soy de las personas que si no entiendo algo, no duermo a gusto, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien aquí, pero ¿por qué puso maleta como barandal? Saben que hace poco venimos de Saltillo y regresamos con nuestras maletas y todo, y Mar regresó como un remolino. Ya andaba por todos lados, los que ensayamos el viernes se dieron cuenta, ya anda por todos lados gateando y todo, y le pusimos una maleta de las de viaje, la usamos como barandal para que no se salga y se vaya a caer porque está peligroso ahí. Y a veces la usamos como un barandal en vez de usarla para lo que realmente es. Ya tenemos 2 semanas de nuestra llegada, ya por fin ya la guardé, la maleta ya no es, pero a lo que voy es, usamos cosas que no son para eso, pero a fin de cuentas sí sirven. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Fuimos creados, de acuerdo a Génesis, para estos propósitos: servir a Dios, tener una comunión, expandir el reino, gobernar, señorear. Pero algunas veces usamos nuestra vida, y dígame si no, para otros propósitos, que no son malos, pero no es el propósito para el cual Dios me creó. Hacemos nuestros propios propósitos y nuestras propias metas. Repito, no son malos y no son pecaminosos. Incluso pueden ser buenos y pueden ser parte del propósito supremo, pero tal vez no es, estamos perdiéndonos de lo verdadero. Un ejemplo, alguien que estudie
Vámonos por el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Alguien que estudie medicina o una carrera, trabajo social, una carrera que ayude al prójimo, ¿verdad? Y que al fin de cuentas alguien se preocupa y dice, yo soy hijo de Dios, Dios, dame una carrera, quiero ser doctor, quiero tener la licenciatura en trabajo social, o quiero ser gestor, o lo que sea. Y al fin de cuentas se le cumple ese sueño, tiene su cédula, todo, pone su consultorio y se le olvida su propósito principal, que es que su carrera le sirva para cumplir esos propósitos. Y lo usamos para tener una mejor casa, un mejor carro, que no son cosas malas, pero a veces nos perdemos y ya no cumplimos el propósito. Pues, independientemente de lo que hagamos, ya sea que tengan un negocio, sé que hay personas que tienen negocios, sean trabajadores, sean estudiantes, amas de casa, comerciantes, patrones, lo que sea, cualquiera que sea nuestra vida, tenemos que usarla para este propósito. Que mi trabajo y mi vida diaria sirva para servicio a Dios, para vivir en comunión y para expandir el reino. De nada nos sirve, dijo Jesús, ganar el mundo entero si perdemos. Y aquí puedo poner, si perdemos nuestro propósito. ¿De qué nos sirvió todo eso? Muy bien, vamos a continuar. En el reino de Dios, ¿cómo luce el reino de Dios? Vamos a regresarnos. En el reino de Dios todos, bueno, aquí nada más eran dos, pero todos deberíamos de hacer esto. Somos llamados a hacer esto. En el reino de Dios, la palabra de Dios se cumple. Vamos a ver cómo está escrito aquí. Génesis 1. Y aquí están estos versículos. Les voy a dar lectura, haciendo énfasis en algunas frases. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión. Al final del versículo 6, y fue así. Versículo 9. Dijo también Dios, y al final del versículo 9, y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, y al final del versículo 11, y fue así. ¿Sí están conmigo, verdad? Versículo 14. Dijo luego Dios, y al final del versículo 15 dice, y fue así. Y así nos damos en el versículo 20 lo mismo. Dijo Dios, produzcan, y así fue como sucedió. Y vi Dios que era bueno, dice al final del versículo 21. Versículo 24, luego dijo Dios, y al final, y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, y vemos que lo que dijo se hizo. Aquí la pregunta, aquí está la aplicación. Si decimos que Dios es nuestro Rey y que Dios es nuestro Señor, pregunta, es una pregunta retórica, ¿se cumple la palabra en nuestra vida también? O sea, si Dios dice, perdona a tu hermano, ay Señor, ¿se cumple o no se cumple? Si Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, no, eso no dice, ¿verdad? Estoy tanteando a ver quiénes leen. Pero Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Realmente echamos sobre Dios nuestras cargas o no? A veces, como lo hemos mencionado en el discipulado, y en eso precisamente todos estamos en la lucha. En el discipulado se comenta y vemos este pasaje en 1 de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay veces que tenemos ansiedades, preocupaciones y cosas así y no las echamos, simple y sencillamente las cargamos y oramos, pero las traemos y no las echamos así. Señor, aquí está, hazlo tú. Como dice el reel, haz lo tuyo, Señor. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Ahora, todos luchamos con eso.
Hay cosas, hay peticiones que tenemos en nuestra familia personalmente y que en estas últimas 2 semanas he estado pensando y pensando y pensando, y ayer precisamente salí a caminar, mi caminata duró 2 horas y dentro de esas 2 horas dije, bueno ya, Señor, voy a echar sobre ti mi carga. Me puse a orar y dije, Señor, ya lo voy a dejar en tus manos, ya no quiero pensar, no quiero estar pensando cómo hacer y cómo no hacerle, y si no sale así, sale acá, está en tus manos. Si tú quieres que se haga, y si no quieres, pues no, y se acabó el asunto, ¿verdad? Es un problema de salud que he presentado desde hace un mes más o menos, y hay ciertas preocupaciones, pero a veces son más preocupaciones que cosas realmente que sean ahí importantes, ¿verdad? O válidas. Se los comento, pues estamos en familia, ¿verdad? Hace un mes más o menos, el día 16 de julio, ya estamos a 27 de agosto, cuando íbamos a Cuaji, se los comento porque sé que a veces las historias despiertan a las personas más que la enseñanza, tristemente, pero cuando íbamos a Cuaji, saliendo aquí, me iba a subir a la camioneta y tuve un dolor muy fuerte en el pecho, así fuerte, y en la parte así también del brazo, ¿verdad? Un dolor muy agudo. Y me duró, regresamos, le dije a mi esposa, oye, me duele aquí, y ya. Después duré como 4 días con ese dolor solamente en el brazo. Y ya me chequé la presión alta, estaba bien. Fuimos a Saltillo, y ahí la tuve alta varias veces, regresamos. El domingo me acuerdo que prediqué y estaba muy, muy cansado, sudando mucho, incluso estoy pensando que fue deshidratación solamente. Y al día siguiente, el lunes, que aquí estaba mi mamá de visita, cuando me despierto, me desperté un poquito sobresaltado por un mensaje que me llegó, y me desperté y dije, ay, sí tengo que hacer esto, y sentí una opresión, ya fue diferente, aquí ya sentí que me estaban aplanando el pecho, y eso ya me preocupó. Dije, esto sí dicen que ya es un poquito de preocuparse, ¿no? Y ya me checo la presión, alta, pero le dije a mamá, tengo un pequeño dolor, pero fuimos a la playa y regresamos, y desde entonces he estado con unos dolores aquí. Fui con un doctor y me dijo, tienes que ver al cardiólogo, pero aquí no hay, y me remitió a Puerto. Entonces hablo a Puerto y me dice, no, aquí no viene el cardiólogo, viene de Pinotepa. Y dije, ay Dios, ¿por qué me vine a vivir a Huatulco estando allá? No es cierto. Él viene de Pinotepa y viene cada dos veces al mes. Llamo el domingo pasado, oiga, quiero sacar una cita, aquí está, ¿puedes venir? En 1 hora. Le digo, no llego en 1 hora. Bueno, no sabemos cuándo. Okay. Y ahí, orando y pensando, ay Dios, ¿y cuánto me va a salir? Y todo. Entonces ya voy al Seguro Social y me dicen, bueno, ya ven cómo, con respeto hermana, ya ven cómo en el Seguro Social son como que, bueno, sí, pero primero vamos a hacer, porque me hizo un electrocardiograma, me dijo, vamos a hacerte otro de nosotros, porque los de la Miguel no nos sirve, de nosotros. Bueno, está bien, pero hasta dentro de 2 semanas, y después te mandamos cita con el internista, y si él dice, con el cardiólogo. Bueno, llamo a Salina Cruz y ya me dicen cuánto sale, pero no sé qué me dijo. Entonces es un detalle ahí, ¿no? Y estaba pensando, orando. Gracias a Dios la presión ya se me estabilizó, me cambiaron el tratamiento y todo eso. Pero sí estaba con un pendiente y ayer dije, Señor, ya. Yo he enseñado que tengo que echarlo y ahora lo he hecho. Ya quiero echarlo. Si tú quieres darme cita y si no quieres no me des cita. Si quieres, yo sé que tú me lo puedes quitar fácil. Y tal vez es un problema diferente, muscular o algo que no tiene nada que ver, ya no me quiero preocupar. Y si me voy, pues me voy, feliz, ¿verdad? Contento. Porque sí pasan, y ya sabemos, ¿verdad? Problemas de cardiólogos, de cardiopatías en jóvenes. No soy tan joven ya, pero pues todavía, soy dentro de los chavorrucos. Entonces, a lo que voy, hermanos, después de toda esta explicación, y no quiero que se mencione, no es cierto, no, si pueden seguir orando por mí, por favor, que esté tranquilo. Ya desde ayer estoy más tranquilo. Pero realmente, si yo digo que Dios es mi rey, ¿realmente se cumple la palabra o solamente la sé? Como la semana pasada lo prediqué, ¿verdad? Es más fácil saber versículos que aplicarlos. Entonces, todos estamos en la lucha, ¿verdad? Sabemos que no hay hombre perfecto. Si Dios me dice, ámame con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿se cumple en mi vida o no se cumple? Si Dios me dice,
ir y predicar el Evangelio. Sí, amén, amén. Bueno, ¿se cumple o no lo hago? Si Dios me dice hacer discípulos, ¿lo hago? Jesús dice, ir y hacer discípulos. No lo digo yo lo repito. Entonces la pregunta, hermanos, a los que están terminando el discipulado, ¿se cumplirá la palabra o no se cumplirá? ¿Quién decide lo que es bueno? Vamos a ver estos versículos. Me tardé 10 minutos contando eso que no debería de usar el tiempo para hablar de mi vida, pues a eso me refiero. Pero bueno, es parte de un ejemplo. Al final del versículo 12 dice, y vio Dios que era bueno. Al final del versículo 18 dice lo mismo, y vio Dios que era bueno. Al final del versículo 21, y vio Dios que era bueno. Al final del versículo 24, y vio Dios que era bueno. Del 25. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el reino de Dios, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién fue el que dijo, esto es bueno? Dios. No fue Adán y no fue Eva. Y hermanos, como aplicación también para nuestra vida, ¿verdad? Ya estamos en la última hoja. ¿Quién es? Bueno, aquí está escrito bien, solamente cuando es pregunta es con acento y cuando es un sustantivo es sin acento, ¿va? ¿Quién es quien decide lo que es bueno para tu vida? ¿Quién es quien decide? ¿De verdad es Dios quien decide lo que es bueno, o te dejas guiar por tu propia prudencia y por tu sabiduría humana? Desde niños a nuestros hijos se les enseña en la escuela, en las series, en las películas. Ayer, generalmente los sábados son sábados familiares y Jennifer, película es lo que más le apasiona hacer en familia. Bueno, vamos a ver una película, la de Ladybug. Me quedé dormido, pero bueno, al inicio de la película, ya Jenny sabe que me quedo dormido en las películas de niñas, pero al inicio de la película, o ahí por el medio, o no sé, cuando me desperté, una niña le dice a Ladybug, le dice, todo lo que tienes que hacer, y se les enseña eso a los niños, ¿verdad? Es seguir una cosa, es seguir tu corazón. Y desde niños se nos enseña eso, ¿verdad? Sigue lo que dicta tu corazón, tú sigue tus instintos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Jeremías 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que conoce el corazón, y por eso Él dice, no sigas tu corazón, esto no te sirve. Aquí Dios nos ha dejado esta guía, esto es lo que tenemos que seguir. ¿Quién decide lo que es bueno? Hay personas que aún siendo cristianos dicen, bueno, yo creo que esto es lo mejor. Bueno, ¿realmente la Biblia lo está avalando y lo está aprobando? Yo soy cristiano y Dios es mi rey, pero yo digo lo que es bueno. No, en el reino de Dios la palabra se cumple y Él decide lo que es bueno y lo que no es bueno. Y hay veces que las cosas que son malas a nuestro parecer son buenas, como la enfermedad esa o ese problema que tuve. A lo mejor no fue nada, pero fue algo malo y al fin de cuentas fue algo bueno, porque Dios me dijo, oye, estás como que ya nada más yéndote por lo intelectual, regresa, o sea, aplícalo también a tu vida, no nada más lo enseñes, aplícalo, aquí está, échalo sobre mí. Y ayer, aquí era por el canal del J, que venía hablando solo, en voz alta, cada rato volteaba, no me están escuchando porque van a decir que estoy loco. Pero bueno, las cosas malas que pasan en nuestra vida son cosas buenas que Dios manda, porque a fin de cuentas nos ayudan a acercarnos a Él y a regresar a Él. ¿Cómo luce el reino de Dios? Vemos un rey que es Dios. Vemos los gobernantes, Adán y Eva. Y en el vislumbre, o sea, lo que Dios quería hacer, o bueno, lo que Dios indicó que se hiciera, porque sabemos que el plan de Dios es más allá, lo que Dios indicó que se hiciera es
que el pueblo fuera no solamente Adán y Eva. Acuérdense la encomienda: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿De qué la iban a llenar? De la humanidad. Una humanidad que tuviera a Dios como rey. ¿Cuál es el lugar? El Edén. Pero no solamente se iba a quedar ahí, sino que iba a ser toda la tierra. El reino se debería expandir, eso lo vimos en el versículo 28 del capítulo 1. Y aquí está, hermanos. La idea es que la tierra se llenara de adoradores, de súbditos, de personas que tengan la imagen y la semejanza de Dios. Imagínense que la tierra estuviera llena de personas que vivieran sin pecado. Serían lo mejor. Ya no habría robos, ya no habría asaltos, ya no habría ningún problema, no habría guerras, no habría discusiones, no habría ningún tipo de atentados, nada de eso. La idea es que la tierra se llenara de un pueblo que tuviera a Dios como su rey, un pueblo que le amara, que le sirviera y que le obedeciera. Ahora nosotros hemos sido restaurados a eso, pero hablaremos de la restauración después. Eso es la creación y eso es el vislumbre del reino de Dios. Podemos entender la historia del reino y del evangelio así. Hay una creación donde Dios nos enseña, así sería. Pero sabemos que, ¿por qué no es así? Porque hubo una caída. Y de esto hablaremos en la próxima ocasión. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Pues bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el